Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar estudiando nuestra carta a los Filipenses en el capítulo 3, versos del 4 al 7. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo en los versículos anteriores nos había exhortado a ser cuidadosos de los malos obreros y les recuerda lo que es realmente la circuncisión del corazón. Y ante las objeciones que pudiesen haberse presentado para Pablo, él presenta sus credenciales, dando testimonio que estaba lo suficientemente capacitado para hablarles de este tema. Había podido disfrutar de todos los privilegios de un judío. Nos enumera que fue circuncidado a los 8 días de haber nacido, mandamiento que se había dado desde el tiempo de Abraham, que era de la nación de Israel, lo que para el judío era vital para poder tener una correcta relación con Dios. Solo quienes pertenecían al pueblo judío, al pueblo de Israel, tenían esa cercanía con Dios. Pertenecía a la tribu de Benjamín, la élite del pueblo de Israel. De ahí había venido el primer rey y era la tribu que ocupaba el puesto de honor en la formación de guerra. Dejaba muy claro que no era un israelita cualquiera. Fue nacido de padres hebreos. Él conocía la lengua hebrea a pesar de que había nacido en una tierra gentil. Él tenía el lenguaje hebreo y también conocía su lengua natal. Fue educado para ser fariseo. No había muchos fariseos. Era una parte especial de los judíos. Eran como los atletas espirituales. Se les conocía como los separados, pues se habían apartado de una vida corriente, de una vida común, y dejaron de hacer las tareas ordinarias. La secta de los fariseos era algo distinto a todas las demás. Se nombra como un acérrimo perseguidor de la iglesia. Su celo religioso era un sello en la vida de Pablo. Y el ser celoso de Dios era como el nivel más elevado en la vida religiosa. Nos habla de su justicia de la ley. Era irreprochable, pues podía él nombrarse como una persona que cada día se había apegado a cumplirla. Y cuando nosotros vemos todos estos versículos, podríamos decir que estaba alardeando de su persona, que estaba alardeando de sus logros, pero es todo lo contrario. Estaba demostrando que todo lo que tú y yo podamos hacer, que todos los logros, los renombres que tengamos, no nos va a comprar la salvación, no nos va a dar la vida eterna con Dios. Sus cartas de presentación eran impresionantes: formación, trasfondo familiar, herencia, ortodoxia. Pero su conversión no estuvo basada en sus credenciales, estuvo basada en la gracia de Dios, estuvo basada en el amor de Dios y no dependía de sus obras. Tú y yo estamos dependiendo de nuestras obras, de nuestros títulos, de nuestro tiempo en la iglesia, para pensar que tenemos ganada la salvación. Pablo comprobó mediante hechos que todo lo bueno que tenía, que en todo lo que había creído, que toda su gloria era inútil, porque dependía de la gracia de Cristo. Tú y yo podemos ser personas importantes, podemos tener muchos títulos, podemos tener mucho dinero, y eso no nos va a servir para ir al cielo. Debemos despojarnos de todo lo que pretendemos ser, de toda pretensión humana, de todo honor,
y aceptar con humildad la gracia de Cristo. Y con esto no te estoy diciendo que no estudies, que no trabajes, que no te esfuerces por tener un mejor puesto en tu empresa, que no seas el mejor licenciado, el mejor abogado, el mejor en lo que haces, sino te estoy diciendo que siempre tengas en mente de dónde Dios te ha sacado, que siempre tengas en mente lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ha dado, que si tú estás en esa posición, que si tú tienes ese título, que si tú tienes esa economía, es porque Dios ha sido bueno contigo y que nada es más importante que Él, que nada es más hermoso que su gracia que nos ha salvado. Dios te bendiga.